Johan, ¿usted le puede pasar el Zoom a... Es que quité el WhatsApp porque parte de lo que he visto es que el WhatsApp web me quita... Ya estamos en vivo. Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos los que nos ven. Mi nombre es Andrea Mora, soy asesora académica de la Universidad Nacional. Soy parte de la RDA Costa Rica y también soy la representante de Costa Rica para la referencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. De paso, también agradezco a Marce por estar aquí en este espacio. Brevemente les voy a contar quién es Marce, a quien apreciamos muchísimo desde hace muchos años por todo el apoyo que ha hecho con Latinoamérica sobre todo y tratar de consolidar nodos de la RDA en América Latina. Marce es profesora asistente de docencia en el Departamento de Estadística en la Universidad de Santa Cruz, en la Universidad de California, Santa Cruz. Sus áreas de aplicación incluyen modelos climáticos, biofísica, espectrofotometría, entre otros. Está comprometida con la práctica de la ciencia abierta y cree en la tutoría de jóvenes científicos. Sus actividades de voluntariado incluyen ser presidenta de las escuelas de ciencia de datos, CODATA de la RDA, ser parte del comité organizador de Conecta R 2019 y Conecta R 2021, la primera conferencia de usuarios R en Centroamérica y es miembro fundadora del capítulo R Ladies en San José, Costa Rica. Marce, muchas gracias por estar acá con nosotros y queda a su disposición el espacio. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, agradecerles a todas las personas que están conectadas y a las personas que van a ver esto después, y agradecer a Andrea y a la referencia por la invitación. Esta presentación tiene como objetivo ser introductoria, a un poquito compartir lo que he aprendido como una persona que trabaja en estadística dentro de la producción científica en la academia, pero que también ha estado en contacto con distintas personas que trabajan con datos dentro de la academia. A lo que me refiero con profesionales que trabajan con datos en la academia es gente que tiene que ver con datos científicos, gente que tiene que ver con el proceso de investigación, específicamente con los datos que se involucran en ese proceso de investigación. Entonces, lo que quería contarles es más o menos cuáles son los roles, ¿verdad? Que bueno, no son títulos fijos, sino que están en constante cambio, y qué pueden hacer en el futuro para prepararse. Es decir, si algunos de ustedes son personas que podrían acercarse a estos roles, me gustaría contarles qué pueden hacer para prepararse para el futuro. Bueno, la otra aclaración que quería hacer es que a pesar de que estoy trabajando en la Universidad de California en estos momentos, trabajé en el pasado con la Universidad de Costa Rica y estoy en contacto con organizaciones en Latinoamérica, universidades e institutos de investigación, por lo que esta charla va a estar centrada en experiencias en Latinoamérica y no tanto en Estados Unidos. Entonces, voy a empezar con la definición de datos científicos, que siempre está abierta a discusión. Voy a seguir con los roles, algunos ejemplos de personas que trabajan con datos científicos, y voy a cerrar muy rápido con las necesidades y el futuro, que pueden hacer las instituciones académicas para apoyar a estas personas que trabajan con datos científicos. Entonces, nosotros escuchamos de datos todos los días, en algún momento, y todos sabemos que ha habido una explosión de disponibilidad de datos, pero no solamente ha habido una explosión de disponibilidad, sino también ha habido una explosión de aparatos o sistemas para recolectar datos. Esto ha hecho que si antes
personas investigadoras trabajaban con un conjunto de datos pequeño que recolectaban con mucho costo, ¿verdad? Con presupuesto que les costaba mucho. Ahora pueden usar ya sea datos que se recolectan en Internet todos los días o usar aparatos que, bien, si bien es cierto, algunos pueden ser caros, el resultado es millones de observaciones diarias. Entonces, esto ha cambiado un poco en los últimos 10, 15 años porque ya los datos que se usan en distintos centros de investigación, ya no son pequeñas colecciones que pueden ser administradas por una sola persona o incluso por un asistente como se hacía antes o en un CD-ROM o en un disco, ¿verdad? Sino que tienen que tener deberíamos tener una estrategia para administrar esos datos. Y no solo eso, sino que en áreas en las que eran común antes trabajar con datos, ¿verdad? Como mi área, obviamente en estadística, matemática aplicada, pero también en ingenierías, la cantidad de datos recolectados ha aumentado bastante, pero en áreas en donde antes no se trabajaba con datos del todo, voy a poner el ejemplo de lingüística, aunque ellos ya tienen una tradición un poco larga de estudios cuantitativos, es cada vez más común que en ciencias sociales, en humanidades, también se trabaje con datos. Entonces, no es solo la explosión de datos disponibles, sino la explosión de maneras de recolectar datos y también la explosión de áreas o las nuevas áreas que ahora también recolectan datos que antes no usaban, por ejemplo, investigación cuantitativa. Entonces, esa explosión ha venido acompañada de una capacidad tecnológica de almacenamiento, ¿verdad? Y de procesamiento, obviamente, pero mi posición que vengo a exponerles hoy es que tal vez nuestras instituciones de investigación, y sobre todo en Latinoamérica, pues no están 100% preparadas para tener esa capacidad de almacenamiento y administración de esos datos, tanto desde el punto de vista tecnológico como el punto de vista de recurso humano. Entonces, esto es una cita del 2018, y es que cada día se crean más de 2.5 trillones de bytes de datos y que esto solo crecerá a partir de ahí. Entonces, en el 2018 decían que para estos momentos, para el año pasado, se estimaba que se crearían 1.7 megabytes de datos por segundo para cada persona en la Tierra, ¿verdad? Y estos no son específicamente datos científicos, estos son datos de todo tipo en la web, en nuestros aparatos que usamos todos los días, etcétera, pero solo para que tengan una idea de la masificación. Y en el link de abajo tenemos proyecciones de datos creados, capturados, copiados, consumidos en el mundo del 2010 al 2015 y pueden ver que el crecimiento se parece a algo exponencial, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí es que no es solamente ha crecido, ¿verdad? Esa cantidad de datos, no solo en la academia o en la ciencia, sino en todas las áreas de nuestra vida, sino que va a seguir creciendo. Y ese crecimiento no va a ser, digamos, a un paso, no va a ser despacio el crecimiento, ¿verdad? Ok, vamos a volver a... Ok, ahora, pero entonces, de todos esos datos que se recolectan todos los días en todos los aparatos que están disponibles en todas partes, ¿cuáles son específicamente datos de investigación o datos científicos? Y esta es una definición que mucha gente no tiene muy clara porque piensan que datos son solamente bases de datos, ¿verdad? Con ceros y unos, pero es importante aclarar que para efectos de administración de datos y sobre todo en investigación, los datos tienen una definición un poquito más extensa y en algunos casos, digamos, se confunde con la definición de información clásica. Entonces, primero, pero vamos a una definición, esta es una definición muy específica que se usa en National Science Foundation en Estados Unidos para financiamiento de proyectos de investigación, pero me parece que es una definición que cubre
todo lo que quiero cubrir en este caso. La definición es material fáctico registrado, comúnmente aceptado en la comunidad científica como necesario para validar los resultados de la investigación. Entonces, esa palabra validar es clave. Significa que son todas las cosas que yo necesito como investigadora para probar que lo que digo en mi artículo científico es cierto. Eso es como considerado como datos científicos o de investigación. Entonces, como dije antes, cumple una amplia gama de tipos y digamos, los datos digitales son uno de esos tipos, y dentro de los datos digitales podemos encontrar estructurados, no estructurados, y con una cantidad bastante importante de formatos de archivo. Ahora, alguna gente piensa que administrar correctamente los datos y registros equivale a abrirlos. Y esto es una discusión aparte. Hoy no vengo con mi sombrero de ciencia abierta, aunque sí voy a meter mis cuñitas, pero sí es importante pensar y tener en cuenta que la importancia de administrar estos datos de investigación para nuestras instituciones de investigación no es solamente para abrirlos, es también para preservarlos dentro de nuestras propias instituciones y para reusarlos, ya sea, si se quiere, solamente dentro de nuestros centros de investigación o para compartirlos en el futuro. ¿Okay? Entonces, ejemplos de tipos de datos de investigación, tenemos los típicos documentos, que pueden ser solo archivos de texto, .tx, ¿verdad? De LaTeX o archivos de Word. Esos documentos pueden servir como datos y no necesariamente como información, porque pueden ser el insumo para contestar preguntas de investigación. Podemos hablar de hojas de cálculo, los típicos CSV, ¿verdad? O los archivos de Excel que ustedes conocen, que son como los más comunes tanto adentro como fuera de la academia. Y podemos ir un nivel más arriba, que son las bases de datos relacionales. Ya no es solo una tabla de datos, sino que son tablas que se conectan por medio de llaves. Podemos hablar de cuadernos de laboratorio o diarios de campo. Esos también son datos de investigación. Y ojo que aquí los cuadernos de laboratorio o diarios de campo pueden ser impresos. No necesariamente tienen que ser digitales. Podemos hablar de cuestionarios, de transcripts o de libros de código que se usan por ejemplo, en cualquier investigación que requiera una encuesta. Estos también se convierten en datos de investigación. Audio y videos, que son datos de investigación bastante importantes, sobre todo cuando estamos hablando por ejemplo, de investigaciones en ingeniería eléctrica o en computación. Fotografía y filmes, secuencias de proteínas o genéticas, que pueden ser bien una base de datos relacional o pueden tener su propio formato. Espectra, respuestas de exámenes, cuando estamos hablando de investigación educativa. Diapositivas, artefactos, especímenes, muestras vivas, también son datos de investigación. Entonces, como pueden ver, no solamente tenemos la noción de datos digitales, ¿verdad? Sino que aquí vamos a hablar de datos de investigación como, de nuevo, todos los artefactos necesarios para mostrar que nuestra investigación se puede validar. Otros tipos de datos son las colecciones de objetos digitales adquiridos y generados durante el proceso de investigación, o los contenidos de base de datos. Puede ser vídeo, audio, texto, imágenes, pueden ser ubicaciones, ¿verdad? Con GPS. Otros tipos de datos de investigación pueden ser modelos o algoritmos o scripts que puedan ser, digamos, analizados o utilizados como insumo de investigación. Algo muy típico es el contenido de una aplicación de celular, por ejemplo, entrada, salida, archivos de registro para software de análisis, software de simulación, esquemas, metodologías y flujos de trabajo, que de nuevo pueden ser imágenes y no necesariamente datos numéricos, y procedimientos y protocolos operativos estándar, que también pueden ser datos de investigación. Entonces, si tenemos todos estos tipos de datos, ¿cómo podemos hacer una clasificación? ¿Verdad? ¿Quién se encarga de quién? Porque aquí tenemos no solamente un montón de tipos de datos, sino un montón de áreas de conocimiento específicas.
Yo puedo saber cómo trabajar con Spectra, porque yo como estadística he trabajado con Spectra, pero para conocer cómo funciona, pues tengo que tener cierta formación de antemano. Y eso pasa con cada uno de estos datos, de estos tipos de datos. Entonces, hay muchas clasificaciones, ¿verdad? La primera y la más importante que yo haría es la digital o no digital, ¿verdad? Porque requieren una infraestructura completamente distinta para preservación. La otra, desde el punto de vista estadístico, esta es vital, que es cómo fueron recolectados, ¿verdad? Si son datos observacionales, si son datos experimentales, datos simulados, si son derivados o compilados. Y muy importante, una categoría muy importante para la preservación son si son datos de referencia, es decir, que si son datos curados y utilizados como canon. Un ejemplo de esto pueden ser portales de datos espaciales o georreferenciados, es decir, los datos que se utilizan para producir mapas. Otro ejemplo pueden ser los bancos de secuencia de genes que se usan para comparar cuando secuenciaciones de genes que se recolecten en otras investigaciones. Y el último ejemplo son estructuras químicas. Otra clasificación sería abiertos o no abiertos. Y esto serían datos que ya fueron abiertos o que están por abrir, o datos que no pueden ser abiertos, que también existen. Y así ustedes pueden ver y pueden encontrar en distintas referencias muchas otras clasificaciones de datos. Esto lo menciono para que no se confundan. No existe una sola clasificación para datos y mucho menos cuando tenemos tantos tipos de datos como los que mencioné antes, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las etapas de esos datos de investigación? Bueno, lo que puse en el diagrama lineal es lo que nosotros conocemos en estadística como digamos, el camino lineal tradicional, que es diseño y planeación, recolección y creación, uso, análisis, preservación, archivo y reuso o modificación, ¿verdad? Eso era lo que se conocía antes. Entonces, el asunto ahora es que el reuso o modificación puede volver a la primera parte. Entonces, esto cambia de ser un proceso lineal a un proceso circular. Y en muchos casos, un proceso circular que se va alimentando en cada vuelta. Es decir, el reuso de los datos puede ser que no sean solamente los datos que se recolectaron en primera instancia, sino que se unan a datos que se recolectan en una segunda vuelta. Entonces, en todo este proceso, hay que tomar en cuenta que hay muchos elementos que se usan en cada una de las instancias que también se pueden convertir en datos de investigación. Por ejemplo, los protocolos para la recolección, el diagrama de trabajo para que se usa en el diseño, el software que se utilizó para el análisis o el código el código de análisis, los metadatos que usamos para la preservación o archivo y en general, digamos, los datos que producimos al final para reuso. Entonces, en cada una de estas etapas tenemos nuevas entradas en eso que llamamos nuestros datos de investigación. Por eso es tan importante que antes de empezar con este proceso tengamos un plan de manejo de datos. Entonces, ustedes escucharon la charla pasada de esta misma serie de charlas de Heather Andrews, donde ella hablaba de las experiencias de las universidades con data stewards, ¿verdad? Y con planes de manejo de datos. De eso es exactamente de lo que estoy hablando en este caso. El plan de manejo de datos no solo me dice cómo está diseñado mi estudio, cómo lo voy a recolectar, sino que tiene una parte muy importante y en muchos casos ignorada, que es cómo voy a guardar mis datos una vez que los use y qué va a pasar con esos datos. Si es importante preservarlos o no, cuál va a ser el formato de archivo, cómo se van a estructurar los metadatos, es decir, los datos acerca de mis datos, para que sean encontrables en la red después. Y cuál va a ser las reglas o cuál va a ser la garantía de que esos datos van a ser manejados éticamente durante todo el proceso. Todo eso está incluido en los planes de manejo de datos. Ahora, esos planes de manejo de datos los piden, perdón, muchas instituciones
en universidades europeas, de Estados Unidos, Canadá, incluso Australia, como requisito para presentar proyectos de investigación. Sin embargo, en muchas instituciones en Latinoamérica, algunas están trabajando en esto, pero no todas, este plan de manejo de datos no existe, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar ahorita en lo que se necesita en el futuro, para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, podemos llegar a la típica pregunta: si hay tanto que hacer alrededor de los datos, ¿quién se encarga de qué? ¿Verdad? Y eso es una pregunta que siempre sale, sobre todo en áreas emergentes como esta. Los datos, a pesar de que no son algo nuevo, siempre han existido en el proceso de investigación. En estos momentos que tenemos tanto volumen y tanta variedad en formatos, pues los roles se van a desagregar un poquito, ¿verdad? Entonces, esta imagen, y me disculpen porque no encontré la referencia de la autora, del autor, esta imagen presenta los distintos roles de ciencia, de lo que alguna gente llama ciencia de datos en la industria. Ahora, esto también se extiende a la academia. ¿Por qué? Porque podemos tener todos estos roles en la academia o en el proceso de investigación. Entonces voy a ir uno a uno explicando lo que yo pienso que es cada uno de estos roles y voy a dar un par de ejemplos. El primero, que para mí es muy importante en el proceso de elaborar un plan de manejo de datos, es el bibliotecario, bibliotecaria de datos. En este caso sería un profesional en bibliotecología que usa todo lo que ha aprendido en su vida profesional acerca de catalogar información, ¿verdad? Que viene usualmente en libros o en documentos digitales, ahora utilizarla en datos, ¿verdad? Entonces, si hay un catálogo para la lista un catálogo de libros de la colección de una biblioteca, pues sería ideal que existiera también un catálogo de la colección de datos de un centro de investigación, ¿verdad? Y esa construcción del catálogo va a ser la tarea de la persona bibliotecaria de datos, entre otros profesionales, pero la tarea de crear las clasificaciones, de crear los metadatos de esos datos serían de bibliotecarios de datos. Estos profesionales tal vez no es, digamos, tal vez las carreras que existen en nuestras universidades en Latinoamérica no estén cubriendo este tema, algunas sí, otras no, la mayoría no. Sin embargo, pueden hacerse cursos, digamos, de actualización, ya sea para las personas profesionales que tienen años de estar graduadas o las personas que se están graduando. Estos cursos deberían de tener no solamente una actualización, ¿verdad? De qué es catalogar datos, de cómo funcionan los repositorios de datos, sino que también podrían tener un pequeño complemento de cómo analizar datos, porque ¿por qué no? En todas estas áreas, las personas podrían ser o deberían ser capaces de analizar datos también, ¿verdad? La otra sería el periodista de datos. Sería un profesional en comunicación y que afuera de la academia, digamos, afuera de las esferas científicas, se encargan más o menos de hacer investigaciones periodísticas con datos. Dentro de la academia o dentro del círculo de creación científica, los periodistas de datos serían, digamos, las personas encargadas de crear infogramas, de hacer o de crear herramientas para divulgación de la ciencia. ¿Y por qué de datos? Bueno, porque en muchos casos van a ser un resumen de todos los datos que están disponibles en los centros de investigación o pueden ser simplemente la descripción de un solo artículo científico, por ejemplo. Pero entonces, la nueva necesidad es que son profesionales en comunicación que tienen que entender de investigación cuantitativa, por lo menos lo básico, ¿verdad? De estadística, muy importante, pero también que podrían tener la formación para hacer sus propias visualizaciones de datos en caso de que consideren que puede ser complementario a lo que ya la persona investigadora presentó en su artículo de investigación.
Voy a brincar mi analista de datos y voy a dejarla de última. La otra sería ingeniero, ingeniera de datos. Ese profesional en informática, que es la persona que se encarga de crear la arquitectura para, para, para guardar esos datos. Entonces, en estos casos podemos hablar de una base de datos, simplemente podemos hablar de alguien que crea un flujo de trabajo en donde haya una parte que reciba los datos, otra parte que los revise, otra parte que decida cuál se preserva, cuál no. Pero toda esta arquitectura, digamos, informática, debería ser creada por una persona ingeniera de datos. Y por último, el archivista de datos, que se encarga de la preservación de datos. Al igual que la persona bibliotecaria de datos, tiene que hacer la transición a ser archivista de documentos, ¿verdad? Ya sea físicos o digitales, a archivista de datos de investigación. Dejé de último el analista de datos, porque en este caso estoy diciendo profesional de estadística, pero la realidad en la creación de ciencia es que muchísimas personas de otras áreas también funcionan como analistas de datos, ¿verdad? Conozco gente súper, digamos, con un nivel de estadística avanzadísimo en química, en psicología, en lingüística. Ellas hacen su propio análisis de datos, hacen sus propias visualizaciones y producen, digamos, este análisis cuantitativo para sus investigaciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser un profesional de estadística, pero sí, y esto se los digo para que no sientan que es solamente su profesión la que necesita actualización. En estadística también estamos pasando por una etapa en donde las herramientas que usábamos antes para análisis de datos, pues ya no son suficientes. Tenemos que actualizarnos con herramientas que sean capaces de procesar más datos, ¿verdad? Herramientas que sean capaces de responder preguntas cuando tenemos datos masivos. Y estas herramientas pueden ser las mismas herramientas que necesite, por ejemplo, bibliotecario de datos, periodista de datos, archivista de datos. Entonces, nada más quería incluir la persona analista de datos acá, primero porque es un rol importantísimo, lo digo con mucho sesgo, pero también para contarles que no somos los únicos o estamos muy lejos de ser los que no necesitan actualización, ¿verdad? Todos necesitamos actualización en lo que respecta a datos. Y el último rol es el que habló Heather Andrews en la otra charla, Data Steward. Yo lo traducí como custodio de datos, pero ella lo tradujo como asesor de datos. Y es un nuevo perfil profesional que en mi opinión es digamos, un perfil que urge en las universidades latinoamericanas, que es una mezcla, puede ser una mezcla de los anteriores, en algunos casos, pero depende de el centro de investigación en el que trabaje. Entonces, si cada centro de investigación en sus instituciones, piensen que tiene una jefa administrativa, piensen que tienen un informático. Bueno, esta posición sería otra posición administrativa de apoyo a la investigación que se encargue de todo lo relativo a datos. Y no estoy hablando que tiene que ser ingeniera de datos, analista de datos y hacer todo lo relativo a datos, pero sí tiene que tener el conocimiento para dar referencia a las personas investigadoras de a dónde conseguir la información que necesitan o los datos que necesitan y cómo, digamos, cómo formarse para analizar datos con nuevos formatos. Eso es un lado. El otro lado también es el marco legal. Los custodios de datos o asesores de datos tienen una muy buena formación en el marco legal necesario para abrir datos, por ejemplo, o para no abrir datos, pero también para recolectar datos. ¿Cuál es el marco legal institucional? ¿Cuál es el marco legal nacional que me permite a mí como investigadora recolectar cierto tipo de datos? Y muy importante también, los custodios de datos tienen los contactos o la capacidad para hacerlos ellos mismos de dar una formación en ética, en tratamiento ético de los datos. Ahora, estos son, según Data Vault,
de UK, los roles, o más bien las funciones de un asesor de datos. No voy a entrar en detalle porque sé que Heather dio bastantes ejemplos la vez pasada, pero uno de las funciones que me parecen más importantes, a pesar, a la par de la parte ética de uso de datos, es la cooperación entre departamentos. Si yo tengo una persona encargada de datos, un asesor de datos, un curador de datos en mi institución de investigación, esa persona va a estar conectada con otros curadores de datos, perdón, con otros asesores de datos en otras instituciones de investigación. Entonces, puede que mis datos, sí, yo no he llegado al punto en donde mis datos están abiertos y encontrables en la red. Estas personas son claves para que exista esa comunicación entre, mira, si estoy en Costa Rica, por ejemplo, y mi centro de investigación tiene datos acerca de una población de monos en un parque nacional, pero necesito datos acerca del uso de suelo en los alrededores de ese parque nacional, puede haber otro centro de investigación que tenga esos datos de uso de suelo. Entonces, ¿cómo reusar esos datos entre departamentos o entre centros de investigación sin necesidad de abrirlos, ¿verdad? Que puede ser una opción también. Esta persona puede ser clave en conectar, en darle un segundo uso a esos datos que ya están recolectados. ¿Ok? Bueno, entonces, estos roles que acabo de escribir no son exhaustivos, ¿verdad? Existen muchos otros roles, tal vez roles que no conozco todavía, tal vez roles que son tan específicos que no los incluí acá. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo vamos a formar estos nuevos profesionales? Porque algo que es cierto en muchísimas instituciones a lo largo y ancho de Latinoamérica es que tenemos mucha gente trabajando en esto, tenemos mucha gente que está haciendo este trabajo desde ya, pero no tiene una formación, digamos, académica para hacerlo. Y podemos confiar en esas personas para que formen a las personas que vienen detrás, ¿verdad? Pero también podemos crear oportunidades de formación, creando carreras nuevas, modificando carreras que ya existen, ¿verdad? Agregando cursos dentro de carreras que ya existen, creando especialidades de posgrado, es otra opción, ofreciendo cursos de actualización profesional para cada área. Estas son 3 opciones que, digamos, he visto en otras universidades del mundo. Sin embargo, también pueden, digamos, cada universidad o cada centro de investigación puede crear sus propias soluciones de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a su realidad, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esta necesidad de formación es una, pero también hay otras necesidades, por ejemplo, la de infraestructura. Poco hago yo como asesora de datos, como data steward, si no tengo la infraestructura en mi centro de investigación o en mi universidad, incluso en mi país. ¿A qué me refiero con infraestructura? Infraestructura de repositorios de datos, infraestructura para buscadores regionales, ¿verdad? Si existen repositorios de documentos, también deberían existir repositorios de metadatos de datos. Esto permitiría, por ejemplo, que la labor del asesor de datos o la asesora de datos de ver quién tiene cuáles datos no sea, digamos, tan complicada, sino que exista un catálogo completo de los datos que se han recolectado, por lo menos con fondos públicos en un país, ¿verdad? Esta infraestructura, la responsabilidad de crear esa infraestructura, en muchos casos la han tomado las mismas instituciones, digamos, hay universidades en Costa Rica que ya están trabajando para crear sus repositorios de datos, por ejemplo, pero en otros casos la han tomado las comisiones de investigación nacional, el CONICIT o el CONACYT de cada uno de los países. La decisión de si el repositorio de datos tiene que ser nacional, regional o institucional, creo que esa decisión la tienen que tomar los centros de investigación, pero lo cierto es que esa infraestructura hay que crearla, porque en muchos casos no existe. La otra necesidad es el mérito.
Y aquí les voy a contar un poco sobre mi experiencia como estadística. Yo puedo, digamos, obtener mérito académico a partir de publicaciones en métodos estadísticos, pero cuando yo trabajo como analista de datos para una investigación, el mérito se diluye, porque ya mi trabajo no se considera científico, porque yo soy solo la analista de datos. Y eso que yo no soy, en muchos casos, la encargada de recolectar los datos. Entonces, ese mérito académico para la gente que recolecta los datos, que diseña la recolección de datos, para la gente que analiza los datos y para la gente que cura y preserva los datos, es súper importante. Porque si no existe una cadena de mérito, entonces no existen incentivos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta es una cuñita a la administración de nuestros centros de investigación para crear mérito alrededor de la preservación de datos y, ¿por qué no?, de software, pero esa es otra conversación aparte. Las necesidades de formación, que ya lo hablé un poquito y lo voy a hablar mucho más al final porque les traigo una opción de formación, y la necesidad de marco legal, porque a la hora de decidir cómo se preservan los datos, también hay que decidir los formatos de preservación. Y si no tenemos un estándar para cierto tipo de datos, entonces es más difícil, digamos, hacer opciones encontrables en la red en el futuro. Este marco legal puede ser simplemente un reglamento dentro de la institución de cómo se van a preservar los datos. Puede ser un reglamento de cómo se van a abrir datos también, que es muy importante. Y no solamente puede ser un reglamento a nivel institucional, sino que también puede ser un marco legal como una ley a nivel nacional que diga, y que ya existen en muchos países, que diga cuáles datos se pueden recolectar, cuáles no, cuáles son los lineamientos éticos para recolectar esos datos y cuáles son los lineamientos para abrir esos datos, sobre todo los datos que están recolectados con presupuesto estatal. Esas son, digamos, las 4 necesidades que yo veo, las necesidades por lo menos las más apremiantes que yo veo a futuro. Sin embargo, existen otras necesidades, ¿verdad? Y hablando del futuro, entonces voy a cerrar con qué pueden hacer las instituciones académicas para apoyar. Y es precisamente estas 4 cosas que les dije antes, ¿verdad? Una es proveer la infraestructura para la administración y preservación de los datos recolectados por investigadores. Aquí no es solamente darle servidores o comprar cosas. Aquí también es formar gente, ¿verdad? Porque ya yo no hago nada con un super servidor que me sirva para guardar mis datos si no tengo gente que sepa cómo manejarlo y gente que me ayude a construir, digamos, el catálogo de los datos que voy a tener ahí adentro. Crear opciones de reconocimiento de mérito para aquellas personas investigadoras que recolectan y preservan datos. Eso es súper importante. Y no solo personas investigadoras, sino institutos que recolectan y preservan datos. Ese es otro tipo de mérito que se puede desarrollar. Fomentar cursos de formación en datos para todas las áreas. De eso voy a hablar un poquito al final. Y asegurar el marco legal de protección para asegurar que los datos que pueden compartirse se compartan, pero en condiciones justas para la institución y las personas investigadoras. Este punto es importante a la hora de discutir un poquito el concepto de colonialismo científico, y es que en Latinoamérica pasa, pero pasa mucho más en países africanos, que los países con menos recursos hacen esfuerzos increíbles para recolectar datos y luego viene alguien de un país con más recursos de investigación y usa esos datos y los reusa, a veces sin permiso, y obtiene, digamos, las ganancias académicas, ya sea en publicaciones o en mérito, ¿verdad? Esta discusión tiene que darse y es un marco legal, digamos, que puede no solamente proteger a las personas investigadoras de nuestros países, sino también asegurar que a la hora de abrir datos, que es súper importante, digamos, se hagan condiciones justas para la institución, para las personas investigadoras y también para el país. ¿Ok? Entonces, ya les hablé y les repetí en muchos casos que necesitamos opciones de formación. Voy a cerrar la presentación con una opción de formación de la cual formo parte. Las escuelas Codata RDA es una alianza, digamos, entre Codata y RDA para crear un currículum para que sirva para investigadores de
de carrera temprana, sí, de carrera temprana de países de ingresos medios e ingresos bajos, en los que se da una formación básica, ¿verdad? Habilidades fundamentales de ciencia de datos a los investigadores. Y aquí, con ciencia de datos, que es un concepto, y lo podemos discutir en la sesión de preguntas, me refiero no solamente a la parte de analizar los datos, sino también de elaborar planes de manejo de datos, ¿verdad? Y lo que hace el currículum de estas escuelas es incluir todos estos elementos, estas nuevas habilidades fundamentales con el concepto de ciencia abierta. Las escuelas se han hecho o han tenido una escuela central en Trieste, en Italia. Sin embargo, también tenemos escuelas que se han llevado a cabo de manera exitosa en Costa Rica, en Etiopía, en Sudáfrica, en Ruanda y en Brasil. ¿Okay? Este currículum incluye el currículum de Carpentries, que si no lo conocen es un currículum de análisis de datos básico, que incluye Unix, Git, que es versión de control, y en algunas escuelas usamos R, en otras escuelas usamos Python. También tiene un capítulo de visualización, un capítulo de infraestructura computacional, de cómo hacer cálculos en la red o en la nube, y un capítulo de aprendizaje de máquina o machine learning básico, que es el de análisis. Entonces vean que estas 4 de arriba, se me perdió el mouse, estas 4 de arriba son las de análisis de datos, todo con un centro, un core de ciencia abierta y uso ético de datos, pero también incluye 2 capítulos que son muy importantes para la escuela, que son de administración de datos de investigación, que es lo que les digo de plan de manejo de datos, y de, digamos, principios de catalogación de datos, y un poquito de carpintería de autor, que se refiere al manejo de imagen de las personas investigadoras y de cómo hacer más eficiente el proceso de autoría. Entonces, todos estos temas se engloban o se englobaban antes en nuestras escuelas presenciales de 2 semanas. Teníamos sesiones de 8 horas diarias por 2 semanas. La gente no solo, digamos, iba a aprender al estilo bootcamp, sino que era más bien un trabajo en equipo, en donde habían trabajos en grupo y muchas discusiones acerca de lo que pasaba en cada uno de nuestros países. Digamos, de estas escuelas es que yo he aprendido tanto de la situación de otras instituciones alrededor del mundo y de cómo, digamos, la problemática que yo veía en aquel momento en Costa Rica cuando trabajaba ahí, no era única de Costa Rica, sino que se compartía con muchas otras instituciones alrededor del mundo. Estas discusiones, además de, digamos, enseñarme mucho como estudiante primero y después como ayudante de enseñanza y después como instructora, me permitieron también, digamos, aprender lecciones que en otros países habían aprendido antes. ¿Okay? Ahora, ustedes pueden encontrar más información de estas escuelas en este link. Tal vez si alguien lo comparte en la red para que lo tengan a mano. La presentación también la pueden encontrar. Entiendo que la van a compartir en la red. Las escuelas como no podemos crear más opciones de escuelas, lo que estamos haciendo es, a partir de esta nueva experiencia de escuelas virtuales, porque por supuesto, como todo el resto del mundo, tenemos que cambiar a una opción virtual. La escuela virtual de Trieste va a iniciar en 2 semanas y el plan que tenemos es tomar el material de Trieste, que son grabaciones, presentaciones, prácticas, y ponerlo a disposición de toda la gente en la red. Ahora, este material está en inglés y tenemos cierto presupuesto para hacer la traducción. Entonces, la idea es que este material está disponible a partir del otro año en la red de manera gratuita y en español, o por lo menos con traducciones disponibles. ¿Okay? Esto era lo que quería contarles de los perfiles de personas que manejan datos en la academia y un poquito de las necesidades a futuro. Les agradezco mucho la atención. André.
Gracias, Marce, por la intervención. Aquí tenemos unas preguntas y esperemos que usted nos pueda ayudar. Dice, Marce, a la luz de este nuevo perfil de un Data Stewardship, ¿sería este un nuevo perfil para el asistente de investigación u otro perfil? No sé si vamos mejor como una por una, ¿verdad? Sí, mejor una por una. Pues el asistente o la asistente de investigación podría hacer algunas cosas, y de hecho ya las hace, ¿verdad? Porque en muchos casos es la persona, yo he visto, por ejemplo, estudiantes de posgrado, que son los que se encargan de todos los datos, y son los que terminan llevándose sus datos también a la casa. En algunos casos, podría ser, sin embargo, no sé si la persona está interesada en seguir el camino de formación que necesita, ¿verdad? Porque aquí hablamos que los asesores de datos necesitan tener una especialización. Tal vez no lo enfaticé tanto, pero lo voy a enfatizar ahora. Y es porque dependiendo del área, digamos, las personas que manejan datos genéticos tienen conocimientos muy distintos a personas que manejan datos de encuestas o personas que manejan datos de espectrofotometría, etc. Necesitan mucha formación, necesitan invertir mucho tiempo en esto, ¿verdad? Y necesitan estar al pendiente no solo de un proyecto, sino de todos los proyectos de la institución. Entonces, un asistente de investigación, a lo que yo entiendo que es un asistente de investigación, el problema que yo veo es que normalmente están centrados en un solo proyecto y no en todos los proyectos de esa institución de investigación. Entonces, mi recomendación sería, si van a tener un asistente de investigación en esto, que no sea para un proyecto en específico, sino para todo el centro, y que traten de conseguir a alguien que esté anuente a seguirse formando, ¿verdad? No solo en el área específica en la que esos datos fueron recolectados, sino también en la parte de catalogación, marco legal y preservación de esos datos. Aquí una dice, Marce, ¿qué diferencia hay entre un analista de datos y las escuelas de datos que propone en Codata? En realidad, vean, el currículum es para analista de datos en las primeras 4, ¿verdad? Pero este es, y aquí tengo que ser muy clara, las escuelas dan una serie de habilidades básicas. Las escuelas se pensaron para 2 semanas nada más. Entonces, yo no les puedo decir que en 2 semanas ustedes están convertidos inmediatamente en analistas de datos. Eso requiere mucha experiencia, o por lo menos de más experiencia que 2 semanas. Esa es la diferencia más grande. Este currículum está pensado para alguien que ya trabaja con datos para actualizarse un poquito. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, yo lo llevé como al finalizar mi doctorado, y aunque ya conocía algunas de las herramientas, la parte de planes de manejo de datos fue nueva para mí. ¿Por qué? Porque esa parte no es de analista de datos, esa parte es más de data steward. Entonces, las escuelas son una combinación, pero la combinación lo que da son herramientas básicas. O sea, este sería un excelente punto de inicio para alguien que quiere incursionar en cualquiera de los roles que antes mencioné. ¿Cómo puede una institución optar o postularse? ¿Qué requisitos hay para poder optar por una escuela? Bueno, hay un formulario, pero ese es el camino muy largo. Ahora tenemos una fila bastante grande de instituciones. La manera más eficiente, diría yo, es esperar por la traducción en estos momentos. La manera eficiente a corto plazo, ¿verdad? La manera más eficiente a mediano plazo sería contactar. Yo no soy la directora, yo soy la codirectora. Somos 7 codirectores. Sería contactarnos y nosotros lo podemos llevar a discusión. Pero sí tengo que advertir que en estos momentos tenemos una fila de 8 escuelas pendientes. Entonces, digamos, no sería inmediato. El currículum sí está abierto. Entonces, una opción por la que han optado muchas personas es
tomar el currículum y hacer su propia versión de escuelas en sus instituciones, con algunos de nuestros instructores, pero también con instructores locales. Esa sería otra opción. Y como lo dije antes, la última opción, la más, digamos, sostenible, es esperar por la traducción y hacer su propia versión de escuelas con los materiales traducidos en el futuro. Esa es una excelente recomendación que de hecho algunas instituciones estamos tratando de copiar para fortalecer este rol en nuestras instituciones. De hecho, mi universidad, gracias a sus recomendaciones, está tratando de implementar dentro de sus currículums las escuelas de datos. Marce dice, ¿qué recomendaciones daría usted para fortalecer estas nuevas estructuras en las instituciones latinoamericanas, en las universidades, institutos de investigación? ¿Por estructura se refiere a infraestructura o a los profesionales? Dice estructuras, pero si usted nos quiere dar recomendaciones de ambos, yo creo que son bienvenidas, ¿verdad? Ok. Bueno, es complicado. Mi experiencia en Costa Rica es que hay que tocar puertas de la administración, digamos, a niveles muy altos, porque a pesar de que en algunos centros de investigación, y aquí Andre tal vez sea la que pueda hablar con más propiedad, a pesar de que centros de investigación han querido hacer esto, digamos, de manera individual, una inversión en infraestructura informática importante, en mi opinión, debería ser una inversión para toda la universidad y no solo para un centro de investigación, y que se puede o se debería usar o compartir, digamos, esos recursos entre toda la institución, dado que somos, digamos, que tenemos universidades con recortes importantes a nivel presupuestario, pero también si hay voluntad de, por ejemplo, a nivel de vicerrectorías o a nivel de rectoría, esto es mucho más fácil de llevar a cabo porque se asignan recursos. El camino más difícil en este caso es una sola persona en un centro de investigación tratando de hacer esto solita. El camino más fácil que yo he visto, el más llevable, es cuando varios centros de investigación se unen o la Vicerrectoría de Investigación, en el caso de la Universidad Nacional en Costa Rica, se une para empujar a que todos los centros de investigación lo hagan, ¿verdad? Pero tiene que ser una conversación que venga desde abajo y desde arriba. No puede ser, o más bien he visto que no funciona solamente cuando la vicerrectoría manda a los centros de investigación para que lo hagan, ¿verdad? Ahí también hay mucha resistencia, o cuando personas individuales de centros de investigación piden a vicerrectoría que se den los recursos. Tiene que ser una conversación en la que haya partes interesadas en los dos lados. Sí, y ahí agrego y coincido con Marce, la experiencia de, creo que todos los países latinoamericanos estamos en una situación debido a la pandemia, ¿verdad? Donde estamos sufriendo ya los recortes. Y, y creo que lo mejor es como unir instituciones y generar infraestructuras y conocimientos en donde se compartan, ¿verdad? Creo que esa es la opción. En caso, bueno, voy a hablar del caso de Costa Rica y también conozco de cerca el caso de Panamá, que eso es lo que estamos tratando de hacer, generar infraestructuras compartidas, repositorios tal vez nacionales, por mientras se generan después más fortalezas a niveles institucionales para poder tener sus propios repositorios y no tener una opción de un repositorio nacional, por ejemplo, de datos, compartir la capacitación, que eso estamos haciendo también al interno de Costa Rica y parte de estas charlas es compartir también con toda Latinoamérica las experiencias para que crezcamos como región, con la ayuda muchísimo de gente como usted, Marce, de gente que también tiene muchísima experiencia y con la gente de la RDA en general que han sido un gran apoyo para este tipo de capacitaciones. Pero sí, creo que como podemos lograr nosotros esto es haciendo
colaboraciones entre instituciones, entre países. En fin, es la opción que creo que nos llevará a cierto tipo de éxito, ¿verdad? Porque para Costa Rica, para Latinoamérica, esto es el inicio, pero ya se Claro. está dando, ¿verdad? Y algo que no mencioné y que me parece muy importante es hablar al respecto. Andrea me ha señalado varias veces y, digamos, me ha puesto los pies en la tierra de cómo hay gente en el liderazgo de nuestras universidades que no sabe nada de esto y que no, digamos, y no es que no le interese, es que no sabe. Entonces, poner el tema sobre la mesa es uno de los primeros pasos, y no solo con el liderazgo, sino con nuestros investigadores, ¿verdad? Las personas investigadoras a veces tienen, a veces tenemos, digamos, prácticas que vienen de atrás, que es muy de, esto es mi investigación, son mis datos y no salen y nadie tiene que ver con esto. Entonces, formar a las nuevas personas investigadoras, las que vienen, las que vienen empezando, es súper importante para convencerlos de que los datos que ellos recolectan no son propiedad privada, ¿verdad? No son sus datos de investigación, sino que son los datos, y sobre todo si han sido recolectados con fondos públicos, que son los datos de la institución y en muchos casos que son los datos del país, ¿verdad? Ese es algo, es algo que tenemos que cambiar y que en mi experiencia solo se puede cambiar hablando al respecto, porque cuando alguien no sabe o no ha experimentado la importancia de reusar datos o de encontrar datos o de preservar datos, es muy difícil convencerlos de la importancia, ¿verdad? Nadie aprende por cabeza ajena, decía mi abuela. Tiene toda la razón. Marce, tengo dos preguntas por aquí. Dice, ¿su sitio web es informativo o tiene funcionalidad como aplicación? Hay este sitio web de las escuelas, me imagino. Correcto. Tiene un formulario para ex estudiantes y tiene un app para ver dónde están los digamos, graduados de las escuelas, y tiene un formulario para instituciones que están interesadas en hacer escuelas, pero lo más eficiente es que usen el correo electrónico que viene en la página. Como mencioné antes, el currículum todavía no está disponible, pero en el momento que esté disponible, el material con el currículum estaría incluido en esa página. Y por ahora, lo más importante que pueden encontrar ahí es la información de contacto. Pero sí está disponible en inglés, esa es verdad, la Está en información, el inglés, currículum. sí. Sí, Correcto. que de hecho, vamos a ver, yo soy la única hispanoparlante de las escuelas. De las, Y por eso la fortuna de tenerla acá con nosotros, de que nos da esta ayuda que es muy importante para América Latina. Aquí es importante lo que dice Marcia, a veces podemos generar normativa, pero si no proporcionamos la sensibilización necesaria para que derribemos esas barreras que hay todavía de pensar que los datos son privados, que los datos son míos, porque eso es lo que nos vamos a encontrar muchísimo de investigadores e investigadoras que dicen, son mis datos, no los voy a compartir, ¿verdad? Todavía yo creo que esa es la barrera principal. Sí es importante, ¿verdad?, que paralelamente vayamos generando capacitación para los profesionales, sensibilización y normativa. Creo que eso es como una ruta en que hay que ir trabajando de forma paralela para desarrollar toda la parte de gestión de datos de investigación. Marce, una última pregunta. Dice, ¿cómo es posible aplicar a su membresía, a la membresía de las escuelas? Yo me imagino que se refiere a si se puede hablar de si hay que hacer, si implica costos o... No, el currículum, como les dije antes, el currículum está abierto. Si quieren, si por membresía se refiere a estar, digamos, conectado con las noticias, yo les recomiendo que sigan a las escuelas en Twitter, que es donde tenemos las actualizaciones, digamos, al día. También está la página de Codata de las escuelas y por supuesto la página está durando
un montón en entrar. Sí, me disculpan, está un poco lerda. Pero bueno, en Twitter y tenemos newsletters también. Ustedes se pueden inscribir para recibir los newsletters. El formulario está en la página también. Tienen que darle un chancecito, ya estoy viendo porque mucha gente no la puede accesar. Estamos cambiando la página de servidor y probablemente esto se deba. Esto es lo que pasa cuando uno hace las cosas en público, ¿verdad? Que no sirven. Voy a poner el link de Twitter. Aquí está, ya. Entonces, aquí hay un formulario para convertirse en futuro, digamos, para las instituciones. También se pueden donar y también se puede ser voluntario para ser asistente de enseñanza o instructor. Aquí pueden ver tenemos una serie de webinarios para los graduados de las escuelas y también tenemos el newsletter o la revista mensual en donde publicamos noticias acerca de la escuela. Les prometo que la página va a estar un poquito más rápida dentro de 2 semanas cuando cambiemos de servidor. Y también mucha información está en la página oficial de la RDA de otros grupos, ¿verdad? Que también ser miembro de la RDA es gratis. Miembro de RDA y miembro de CODATA. Sí. Y que de paso, estoy hablando de del comité de datos del International Science Council o Research Data Alliance, que son 2 organizaciones y pueden abrirlo desde, no lo pueden abrir desde acá. Pueden encontrarlo en la web rd-alliance.org o a CODATA. Los 2 RDA se admiten membresía individual o institucional. Ustedes pueden ser miembros y CODATA es más por invitación, pero igual pueden suscribirse a los canales de información. Y lo recomiendo sobre todo RDA porque, como decía Andrea, dentro de RDA ustedes pueden encontrar guías, digamos, primero gente que está en la misma situación, tratando de crear sus propios repositorios, tratando de crear el marco reglamentario dentro de las instituciones para abrir datos, pero también hay grupos ya sea personas investigadoras o personas que administran investigación que están pasando por el mismo proceso de tratar de crear estas estructuras dentro de sus instituciones. Entonces, en resumen, en RDA pueden encontrar a un montón de gente que está en las mismas que ustedes. Sí, y es una comunidad mundial que ya ha podido resolver bastante el camino que todavía muchos de nosotros apenas estamos empezando. Marce, demasiadas gracias. Gracias por siempre apoyarnos también. Yo creo que estoy infinitamente agradecida. Y a todos los que nos han acompañado y los que posteriormente van a ver la charla. También agradecerles y dejarles ahí, bueno, los contactos y los sitios web donde pueden acceder a toda esta información. Nosotros también, como la referencia, estamos trabajando en la traducción de material. Ya tenemos bastante para compartir. Vamos a intentar compartir ahora información sobre todos los grupos que tiene la RDA y algunos alcances que les pueden servir. Entonces, estén atentos porque ya pronto los vamos a poder compartir con todas las personas de la comunidad latinoamericana. Gracias, Marci, infinitas. Y los esperamos ahí en las nuevas charlas. Gracias a ustedes. Un gusto.